Vamos a empezar con elementos básicos de la reanimación neonatal. Tomen esta charla para prepararlos a su curso de reanimación neonatal, ya sea presencial. Entonces, a veces para nosotros no es tan fácil estudiarlo en un libro, sino que alguien nos lo explique de forma más sencilla. Entonces, el objetivo es ¿no? De que ustedes se preparen de la mejor forma para presentar su curso de reanimación neonatal. Para comenzar, vamos a ver un poquito cómo funciona la circulación fetal. La circulación fetal consiste en 3 shunts o 3 comunicaciones. El primer conducto, que es el conducto venoso, el foramen oval, que es la comunicación entre las aurículas, y el conducto arterioso, que es aquella unión de la arteria aorta con las arterias pulmonares. ¿Qué ocurre aquí o por qué hablar de esto en la reanimación neonatal? Pues funciona de esta forma para la oxigenación del feto. Entonces, el feto va a saturar aproximadamente entre un 60%, porque esta mezcla de sangre oxigenada con la desoxigenada se va a mezclar. Entonces, al momento de que el paciente respire, inhale sus primeras ventilaciones, estos pulmones que estaban llenos de líquido se van a llenar de aire. Entonces, estos conductos, estos persistencias de shunt se van a cerrar. Ajá. Entonces, comencemos. Como lo comentaba el licenciado Soro, la importancia de la anticipación y preparación para la reanimación neonatal. ¿En qué consiste esta lección y por qué es importante conocerla? Porque los partos o los nacimientos siempre se pueden anteceder y sobre todo se puede organizar qué intervenciones va a requerir y cómo voy a coordinar mi equipo. Esta anticipación nos va a permitir identificar cuál es el paciente que tiene un riesgo de ser reanimado. Se van a realizar 4 preguntas claves para hacerle al equipo obstétrico. Se va a hacer una sesión informativa al equipo de reanimación, mejor conocido como el debriefing, y vamos a verificar los suministros y equipos necesarios de reanimación. Ok, primera, la información previa al parto. Vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo preparto y durante el parto que nos puede conllevar al paciente a reanimarlo. Nos hacemos 4 preguntas al equipo obstétrico. Pregunta número 1. ¿Cuál es la edad gestacional esperada? ¿Por qué se pregunta eso? Porque el paciente que es menor a las 36 semanas de edad gestacional o aquel paciente posmaduro mayor a las 41 semanas, es probable que se reanime. Ajá. Pregunta número 2. ¿Está claro el líquido amniótico? Pues se espera que esté claro, pero si el líquido amniótico está teñido de meconio o sanguinolento, nos puede indicar una posible reanimación, que exista un sufrimiento fetal o una condición de hipovolemia. Pregunta número 3. ¿Existe un factor de riesgo adicional? Esta pregunta incluye tanto los factores maternos como enfermedades y tanto los factores de feto. Ejemplo, del feto incluiría, por ejemplo, macrosomía fetal, prematurez, alguna malformación cardíaca, y dentro de la madre puede ir un control prenatal, hemorragia durante el parto, cordón umbilical prolapsado e hipertensión materna. Tengan mucho en mente de que cuando la madre se considera de alto riesgo, el bebé también se convierte en alto riesgo de forma inmediata. Pregunta número 4, que fue un cambio en estas 4 preguntas en la 8ª edición, agrega esta pregunta: ¿cuál es el plan de manejo del cordón umbilical? Lo ideal es que todos los pacientes se le haga un pinzamiento tardío, porque mejora en la anemia, menor riesgo de hipotensión, pero va a haber condiciones que no se puede hacer un pinzamiento tardío. Y cualquiera de esas preguntas, de las 4, nos marcó como una alerta roja, es momento de llamar a nuestro equipo. Aquí activaríamos una red flag. Ok, dentro de los participantes del equipo de reanimación, se necesita cuántas personas. Siempre ha sido un tema de debate cuántas personas deben de estar dentro de los equipos de reanimación. El American Heart Association nos menciona que debe estar al menos una persona experta en todos los nacimientos.
No becarios, no pasantes, es persona experta, certificada en reanimación neonatal. Se ocupan 2 personas expertas si hay factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? De que el paciente tiene una probabilidad alta de ser reanimado. O puede ocuparse 4, inclusive hasta más personas si se considera un parto de alto riesgo. Por ejemplo, alguna anomalía congénita, prematurez extrema, donde se requiere hacer múltiples intervenciones a la vez. Una vez que se tenga identificado en la unidad de salud quiénes son estos participantes, o sea, quiénes son las personas que van a estar reanimando a este bebé, se necesita una exposición informativa al equipo de reanimación. Esta exposición informativa lo hace el líder. Es importante que todo el equipo, por ejemplo, si son 4 o 6 personas las que sean, identifiquen al líder por su nombre. Este líder puede ser cualquier persona que sea experta y tenga el dominio de todas las intervenciones que se necesitan, desde la básica hasta la avanzada. También este líder debe de tener un papel de ser responsable, de involucrar a su equipo y tener una buena comunicación efectiva. El segundo punto es que todos los participantes deben de tener roles y responsabilidades. A pesar de que estemos certificados, en teoría se deben de dominar todas las actividades. Es importante que cada uno tengamos nuestra función para trabajar de la mejor forma posible. Es Colega, importante una también... duda, una situación. Me parece que no están avanzando tus diapositivas. Estamos viendo solamente la primera, la de reanimación neonatal. A ver, ¿ya? Y ya cambió. Ya cambió. Gracias. Perdón. Entonces les comentaba que asignar los roles y las responsabilidades de todos los participantes. Tercer punto, vamos a discutir los posibles escenarios. ¿En qué se refiere este punto? De que vamos a hablar de las posibles complicaciones que puede haber, cuál es el hospital de referencia, con qué recursos cuento yo para trabajar, etcétera. Último punto, reunir el material equipo con la lista de verificación básica que se necesita para cada paciente. Hablemos de la lista de verificación del equipo. Damos por hecho de que todas las salas de reanimación en la tococirugía tenemos todo el equipo, pero es importante verificar en realidad que esté ese equipo. Lo vamos a clasificar en 7 grandes grupos. El grupo de calentar que ocupamos para calentar, la cuna de calor radiante, ocupamos campos calientes, un sensor de temperatura cuando se prevé que la reanimación va a ser prolongada, un gorro para evitar las pérdidas de calor y una bolsa de plástico para el paciente menor a las 32 semanas de edad gestacional. Si no tengo bolsa de plástico especial para este bebé prematuro, puede ser una bolsa Ziploc sin problemas. Podemos utilizar un colchón térmico si la unidad lo cuenta, también para el paciente inferior a las 32 semanas. Material equipo para despejar las vías aéreas, ocupamos una pera de goma, una sonda de succión, ya sea del 10 o 12 French, fijada a 80 a 100 milímetros de mercurio y un aspirador de meconio. Para auscultar, pues el estetoscopio es lo que ocupamos. Para ventilar ocupamos el flujómetro, el mezclador de oxígeno, mejor conocido como el blender, la bolsa, válvula, mascarilla con varios tamaños de la máscara, sondas de alimentación y jeringas grandes. Material, equipo para oxigenar, equipo para dar oxígeno a flujo libre, monitor para oximetría de pulso y la tabla de saturación objetivo. Material para intubar, laringoscopios, rectas, Miller del 0, 1 y doble 0. Tubo endotraqueal del 2.5, 3 y 3.5, detector de CO2, cinta métrica, fijaciones para el tubo endotraqueal y aquí opcional la mascarilla laringea del tamaño número 1. Para medicar, ¿qué ocupamos? Solución fisiológica al 0.9%, adrenalina en la presentación de 1 a 10,000, suministros necesarios para poner un catéter umbilical de emergencia y electrodos y monitor. Ahora vamos a hablar de los pasos iniciales de reanimación neonatal. ¿Qué vamos a ver aquí?
pues hacer una evaluación rápida, dar esos pasos iniciales y las intervenciones necesarias cuando ocurra problemas como dificultad respiratoria. Espero, sí se ve esta diapositiva, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son los pasos iniciales de atención del recién nacido? Se hacen las 4 preguntas al equipo obstétrico, ya asignamos las funciones, ya reunimos el material y equipo disponible. Nace el bebé y nos hacemos 3 preguntas. ¿Es un recién nacido a término? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Respira o llora? ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? Porque si el recién nacido resulta que tiene menor edad gestacional, tiene mayor riesgo de reanimarse. Si el paciente, ¿cómo evalúo yo el tono muscular en un recién nacido? Pues bueno, aquí en la imagen podemos ver que se ve la lámina. Aquí vemos un paciente en cuadriflexión. ¿Qué quiere decir esto de cuadriflexión? Que las extremidades están hacia la línea media. Está flexionado los codos y las extremidades inferiores. Esto indica un buen tono muscular. Generalmente este tono muscular está presente en el recién nacido a término. En cambio, ¿qué es la flacidez? La flacidez es como este ejemplo de la imagen que vemos, que las extremidades inferiores están semiflexionadas, una mano está extendida y no se flexiona al 100% el brazo, ¿no? Si lo ponen en ventral, en prono, vemos que las extremidades están totalmente estiradas. Este es un bebé flácido que necesita ir a la cuna de calor radiante. Tercer pregunta, ¿respira o llora? Si el paciente no está respirando o llorando, pues necesita rápidamente pasarse al calor radiante. ¿Qué evaluamos en respiración? Pues que la ventilación sea adecuada, que sea una expansión torácica o que puede tener una situación que sea una respiración jadeante. No podemos confundir esta respiración jadeante. Aquí vemos un video donde es un video de dificultad respiratoria, los signos de dificultad respiratoria en el neonato. Voy a poner play. Vemos que hay el tiraje subcostal inferior, una disociación toracoabdominal, la cianosis peribucal o central, el aleteo nasal y el quejido inspiratorio. Esos son signos de dificultad respiratoria que también se pueden evaluar en la escala de Silverman-Anderson. Entonces, ya que nos hicimos estas 3 preguntas, el recién nacido es a término, tiene buen tono muscular, respira, llora. De las 3 fueron sí, es un bebé que necesita ir con mamá. Los pasos iniciales se dan en pecho con mamá. ¿Cuáles son esos pasos iniciales? Son 5. Calentar, secar, estimular, posicionamos las vías aéreas y hasta el final aspirar si fuera necesario. No todos los bebés se necesitan aspirar, pero puede haber otro escenario, ¿verdad? Puede haber otro escenario donde cualquiera de estas 3 preguntas fue no, ya sea que el paciente salió prematuro, el paciente está flácido o de plano está en apnea, igualmente le vas a dar los pasos iniciales. Le vas a dar calor en la cuna de calor radiante, lo vas a secar con los campos estériles, lo vas a estimular, posicionar la vía aérea y finalmente aspirar si fuera necesario. La mayoría de estos pacientes, el 90%, aquí va a empezar a llorar y respirar. ¿En cuánto tiempo vas a hacer estos pasos iniciales? En 30 segundos. Por eso la reanimación neonatal es un grupo donde se reanima con gran velocidad. Tienes poco tiempo para hacer todas las actividades. Ahora, vamos a desglosar poco a poco en qué consisten esos pasos iniciales. Comenzamos con el primero, que es dar calor. Si el paciente se enfría, puede tener complicaciones como la hipoglicemia o la hipoxia, así que mantener la eutermia es importante. Se debe mantener la temperatura de los partos en la sala de la toco, el quirófano, de 24 a 26 grados. Lo ideal aquí, si se utiliza la cuna de calor radiante, utilizar los sensores para que sola se esté regulando la temperatura. Ajá. Segundo paso inicial, secar y estimular. ¿Cómo yo voy a secar y estimular?
Antes ponían los bebés de cabeza y les daban su nalgada, ¿verdad? No, eso ya no se hace. Secamos estimulamos la espalda o la planta de los pies de forma suave. Pero va a ocurrir otro escenario donde el paciente que es prematurito, el paciente chiquito, el paciente menor a las 32 semanas de edad gestacional no se va a secar. El paciente va a ir directamente a la bolsa de poliuretano, a la bolsa del Ziploc. Aquí le vas a dar los pasos iniciales en su bolsita. Posicionamiento de las vías aéreas. ¿Cómo se mantiene esta parte? En posición de olfateo. Es la posición donde debe estar el bebé. Si tienes problemas para mantener en posición de olfateo, puedes usar la posición de Rosier. ¿En qué consiste esta posición de Rosier? Consiste en poner un rollo de tela debajo de los hombros para abrir las vías aéreas, pero hay que tener mucho cuidado porque los bebés también son muy fácil de hiperextender las vías aéreas. Tanto la obstrucción de que el mentón pegue directamente al pecho y la hiperextensión causa dificultad para ventilarse. Posición correcta, neutral o de olfateo. El último paso inicial, que es aspirar solamente si fuera necesario. Ustedes van a preguntar, ¿pero por qué? Si años anteriores yo aspiraba a todos los bebés que nacían por todas las secreciones que tenían. Pues lo vas a aspirar en caso de que tenga abundantes secreciones visibles que dificulten la ventilación. Si lo vas a aspirar, pues que sea con una perilla de goma. Vas a aspirar primero la boca, que es la B en el abecedario. Primero es la B, que es la boca, después la N de nariz, de forma suave. Les comentaba que primero aspirar boca y luego nariz. El procedimiento no es hacerlo de rutina, ya que existe un riesgo de provocar un reflejo vagal que puede conllevar al paciente a una bradicardia o apnea. Si el paciente ya hizo bien su transición, ya iba a ser un recién nacido que iba a ir al alojamiento conjunto, pues ya se convirtió en un paciente ya potencialmente grave, que ya ahora va a ir a la terapia intensiva porque el reflejo vagal le provocó una bradicardia o una apnea. Entonces, mucho cuidado con la aspiración vigorosa. Después de todas las intervenciones, siempre hay que revalorar cómo fue la efectividad. Entonces, este diagramita que puse aquí es un dibujo que es basado en el PALS, que es que vas a evaluar la situación del paciente, o sea, cómo fue que respondió a las intervenciones. Vas a identificar si ocurrió un problema aquí, o sea, que no respondió de forma adecuada y vas a volver a intervenir. Esto lo vamos a repetir constantemente en ciclo para pues que todo vaya en orden en la reanimación. No podemos brincarnos los pasos, hay que ir paso por paso. Después de los pasos iniciales, yo tengo que valorar de que el paciente ya esté respirando, ¿sí? Después de los pasos iniciales ya el bebé debe de tener ventilación espontánea. Esto no debería tomar 30 segundos adicionales, entonces es lo que les comentaba, es una reanimación rápida. Se van a preguntar, yo voy a presentar mi examen reneo pronto, ¿y cómo lo hago para memorizar rápido? El algoritmo, porque es largo, sencillo. El reneo marca rombos, que significa evaluaciones. Generalmente las evaluaciones nos las va a hacer en forma de pregunta y van a ser 3 preguntas casi en todos los rombos, 3. Los rectángulos nos va a indicar intervenciones que hay que hacerle al paciente después de la evaluación. También las intervenciones van a ir agrupadas en 3. Tenemos rombos, que significa evaluaciones, rectángulos, que significan intervenciones, y habitualmente son 3, 3, 3.